Hola, muy buenas tardes a todos nuestros seguidores en este Facebook Live del Crea y Dartes. Este es nuestro primer Facebook Live como comisión Recreamat. Entonces les damos la bienvenida a todos, a nuestros invitados, a las personas que nos están siguiendo en Facebook. Saludamos a Olga, a Catherine, a Milena, a todas las personas que nos están siguiendo en este momento en Facebook Live. Primero que todo vamos a explicar o hacer una introducción sobre la comisión Recreamat. Recreamat es un grupo de trabajo de artistas, ahí está Sitsi que está en pantalla en este momento, también está Marco Barrantes en pantalla, tenemos a Alejandro Cárdenas y a Carolina Ciabato. Hola a todos, Hola, bienvenidos, hola, bienvenidos. gracias. Hola Alejandro, Carolina, Sitsi que está ahí abajo en pantalla. Este es un grupo de trabajo de artes plásticas asociado al programa CREA, el Instituto Distrital de las Artes y Dartes, y se focaliza en el reconocimiento y la dinamización de estrategias de reutilización y aprovechamiento de material de desecho para la creación plástica y el ejercicio pedagógico de las artes. El grupo de trabajo surge de la preocupación medioambiental en el contexto del calentamiento global, en este mundo donde estamos que presenciamos mares llenos de basura, islas de basura flotante, acumulación de basuras en ciertas localidades de nuestra ciudad, en el botadero Doña Juana, por ejemplo, un problema que tenemos, y nosotros como artistas que trabajamos con materiales, que estamos todo el tiempo requiriendo materiales para tras, tras algo, trasladarlos, transformarlos, cambiarlos. ¿Qué materiales queremos usar y cómo los transformamos? De eso se ocupa esta comisión. Entonces, en palabras claras, lo que queremos es que generemos basura y más creación, más arte. Por eso quisiéramos incluso dejar de hablar de materiales de desecho y hablar de materiales para la creación. Entonces, sin más, y digamos como una gran introducción a nuestra comisión, queremos darle la bienvenida a nuestros invitados y a nuestras invitadas que tenemos en pantalla. Para darle la bienvenida a estos invitados, primero los presentaré un poquito, pero muy poquito al público porque no los conocen. Ahí tenemos a Alejandro en pantalla, tenemos a Carolina, pero más que presentar quiénes son estos grandes creadores, yo quisiera mencionar que Carolina Ciabato es la líder del laboratorio Pigmenta, que es un espacio de formación y creación con intenciones ecológicas, pedagógicas, de transformación de materia orgánica y residuo, y Alejandro Cárdenas es el líder del Nimbú Laboratorio Especial, que es una empresa dedicada a ofrecer productos y servicios artísticos especializados para niños y niñas de primera infancia. Nimbú tiene 3 líneas de trabajo: espacios para jugar y crear, obras escénicas, arte e ilustración. Entonces, bueno, con ellos vamos a estar hablando hasta las 5:45 y ahí vamos a estar muy pendientes también de las reacciones que tengan ustedes, nuestros seguidores en el Facebook Live. Tenemos también a Sitsi Barrantes aquí en pantalla, quien está transformando materiales, experimentando con materiales. Y básicamente también vemos a Alejandro ahí en pantalla con una caja. ¿Ellos qué están haciendo? Transformando materiales, desarmando materiales, desbaratando materiales, experimentando con materiales. Entonces también quisiéramos que ustedes nos contaran su experiencia con eso y hicieran preguntas a nuestros invitados. Pero entonces, para empezar con ellos, quisiera que más que presentarlos, nosotros como Comisión Recreamat, les preguntamos a sus hijos, porque ellos son sobre todo padres, y este encuentro se titula Padres y Artistas desde la Materialidad. Entonces les voy a compartir 2 videitos cortos donde por un lado se presenta a Carolina Ciabato, la presenta su hijo Lucas, y por otro lado vamos a ver un videíto donde se presenta Alejandro Cárdenas, lo presenta su hija Ileana. ¿Listo? Voy a compartir pantalla para que puedan ver esos videitos y puedan, digamos, ver un poco quiénes son nuestros invitados de hoy. Alejandro, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco mientras yo comparto pantallas y qué es lo que estás haciendo ahí, qué es esa caja que tienes ahí. Hola a todos, ¿cómo están? Estoy aquí con un parlante que son de esas cosas que todos tenemos por ahí, pero no usamos,
lo usé durante algún tiempo, pero ya no me sirvió más y hoy le llegó su hora, le llegó su Nochebuena. Lo vamos a utilizar acá mientras estamos en el Facebook Live. Ay, fabuloso. Vamos a enterarnos qué universos tiene por dentro ese parlante. Vamos a ver la presentación que hace Lucas de Carolina. ¿Listo? Vamos a ponerla en pantalla, Brian, por favor. Eso. Y no tiene audio. ¿no tiene audio? Ah, perdón. Fue mi error. Un momento. Ya lo comparto con audio. Es que estas tecnologías de la materialidad. Hola, soy Lucas Cuervo Ciabato y mi mamá se llama Carolina y con mi mamá hacemos máquinas, vamos al humedal, plantamos, solemos las semillas, después transformamos los materiales en colores, en herramientas, también pintamos, bailamos, dibujamos, también cantamos y también reímos y bueno, la pasamos muy rico. Chao, les mando besitos, los amo. Chao. Carolina. Ahí estaba Lucas. ¿Ah? Bueno, cuéntanos un poco, pues, ¿cuál es tu experiencia de trabajo con Lucas en transformación de materiales desde la casa? ¿Cómo has transformado materiales con él? ¿Y cuál es la relación que tienes con él en el laboratorio Pigmenta, por favor? Bueno, primero pues un saludo para toda la gente que se está conectando, pues para la gente que nos ve, gracias por la invitación. Qué delicia de espacio, súper importante además poder conversar sobre estas cosas. Bueno, Lucas llega a mi vida, digamos que Pigmenta este mes cumple 15 años y Pigmenta, y Lucas nació entre el universo de Pigmenta, de los materiales, así que siempre ha estado como muy cerca pues de mi rol y de mis exploraciones y mis investigaciones. Pero yo siento que la llegada de Lucas transformó la perspectiva que yo tenía frente a la relación de los niños con las cosas, con la materia, como esos encuentros significativos de los niños con el material, cosa que a mí me invitó también a pensar en la cercanía y en la escucha, ¿cierto? Y en cómo antes de que un niño pueda llegar a transformar un material, el niño debe estar en un entorno respetuoso, que sienta que es escuchado, ¿cierto? Que en donde el niño pueda construir una relación desde lo sensorial y desde el juego, y es como establecer un diálogo, ¿no? Desde el vientre, ¿no? Eso pasa desde allí. Entonces, ¿qué ha pasado con Lucas? Pues que lo hemos escuchado mucho, ¿cierto? Y hemos estado muy atentos a cómo su cuerpo se relaciona y dialoga con los materiales, qué le gusta, qué le interesa, qué definitivamente no soporta de la materia, ¿sí? Y de la materia no solamente la que trabajamos en Pigmenta, que es como este material orgánico de residuo, porque no lo llamamos basura, ¿cierto? Porque yo digo como es que es este material que además tiene una relación muy estrecha con nosotros porque estuvo vivo, ¿viste? Es una parte nuestra, es como un semejante, por decirlo de alguna forma. Entonces nosotros rescatamos un poco esa posibilidad de seguir el ciclo de vida del material orgánico, de darle la otra oportunidad. No es basura nunca. Y con Lucas ha sido eso sobre todo, transformarla desde ir al humedal, desde ir al bosque, desde seleccionar el material, desde sentirlo, ¿cierto? Desde esos encuentros muy profundos, ¿sí? En la cocina, con todo lo que sale también orgánico, como él interactúa de una manera tranquila, natural, sin expectativa del adulto. Eso me parece clave porque
nunca nosotros tuvimos la expectativa de que él tuviera procesos explorativos frente a los materiales que manejamos en Pigmenta, pero pues era inevitable, ¿cierto? Sí. Y desde ahí es que trabajamos, desde la cercanía y desde el proceso de desarrollo de Lucas, que es clave, conocerlo cerca, así. Es muy interesante, ya que nos cuentas, Carolina, cómo tu laboratorio y tu proyecto de creación llamado Laboratorio Pigmenta es un proyecto tuyo, pero donde Lucas ha jugado un papel esencial. Pero antes de seguir hablando del Laboratorio Pigmenta, quiero presentar a nuestro otro invitado para que todas las personas que nos están siguiendo desde nuestro Facebook Live lo conozcan, pero por supuesto le vamos a dar paso a un video donde su hija, Ileana, nos presenta a Alejandro Cárdenas. Entonces vamos a ver este video. Brian, si me puedes ayudar a compartir pantalla el video que estoy compartiendo. Perfecto. Entonces lo vamos a poner en pantalla completa y vamos a ver a Ileana. ¿Nos escucha, Ileana? Ay, no, otra vez mi problema con la tecnología. Voy a compartirlo de nuevo, perdón. Dale, tranquilo. Perdón a todos los que nos están siguiendo, claro, con esa emoción de ver a Ileana, escuchar a Ileana, y yo la comparto mal. Ya. Escucho muy bajito. ¿Puedes subir el volumen un poco? Entonces también nos gusta aterrizar y nos gusta dibujar, hacer esculturas y también nos gusta ir al monte y las de obras, esculturas también, esculturas grandes y mis compañeros se llama Adrián, también se llama Marco, también y Albertico y yo. Albertico. Ay, fabuloso ese video donde vemos a Ileana un poco compartirnos quién es su padre, pero claro, me parece súper bonito cuando ella habla de quién es su padre, pero también nos cuenta de sus amigos Adrián, Marco, Efren, Elkin y Albertico. Además tenemos a Marco aquí en pantalla con Sitsi. Alejandro, cuéntanos un poco de tu relación con Ileana y de la creación y de tus procesos creativos. Bueno, un saludo también a todos, un saludo ahí para Carito, para Sitsi y Marco, que los vemos en pantalla, y a todos los que nos acompañan. Pues Diana tiene 6 años y medio y hace esa misma cantidad de tiempo yo me enfoqué mucho en el trabajo con los niños. Ya lo venía haciendo desde hace unos 10 años, pero pues esto como que me ayudó a dar centro y foco a todas las cosas que hacía en mi vida, tanto escénicamente como plásticamente. Entonces mi relación con ella también, como mencionó ahorita Caro, es como de mucha escucha, pero también de mucho juego, de estar como tranquilo y sobre todo ahorita en este momento como de entender que hay diferentes materias, que no son solamente, cuando hablamos de materias, no solamente nos referimos a las materias plásticas, que nos encantan, ¿no? Como a todo lo que se puede, todo lo que es maleable, todo lo que es moldeable, pero en general con ella ha sido como descubrir que todo, como se dice vulgarmente, todos los pisos se pueden mover. Es decir, que lo que antes servía para una cosa y que uno estaba muy acostumbrado a que funcionaba de determinada manera, que su uso era uno en específico, pues todo el tiempo se convierten en múltiples usos. En este momento para mí es muy especial porque ella está en el descubrimiento de muchas formas del lenguaje, y para mí es muy bonito ver cómo el lenguaje, la lengua, la palabra, la escritura se convierten en una materia, como los dibujos también son una materia que hace parte de ese fenómeno del lenguaje, y en general pues toda nuestra relación tanto con las cosas que se pueden, que pueden pintar, que pueden dibujar, que pueden dejar huellas,
como con las relaciones con los diferentes lenguajes, se han convertido en una exploración muy bonita y muy llena de libertad, donde ambos nos damos la oportunidad de descubrir nuevamente de qué se trata el mundo. Y es increíble cómo ella se siente parte de tu equipo creativo. Ahí en pantalla tenemos unas de las esculturas, algunas de las esculturas y parte de tu trabajo, Alejandro. Y tú nos contabas antes en una pequeña reunión que tuvimos antes, una anécdota sobre una varita mágica que nos pareció increíble y nos hablaba de cómo, que es una pregunta que quisiera hacerles. Te la hago a ti primero, Alejandro. Yo ahorita la sugerí un poquito para Carolina, pero es cómo, que es algo que se preguntarán nuestros oyentes allí. Yo estoy en mi casa, con mis papás, y cómo puedo transformar la materia, cómo puedo transformar las materialidades, generar mundos nuevos con materia. Y de pronto si nos puedes contar un poco esa anécdota de la varita, Alejandro. Claro, eso sucedió ahorita en la reciente Navidad, llegaba pues esta Nochebuena en que está llena de regalos, cosa que a mí siempre me cuesta un poquito de trabajo, tratar de parar como la cantidad de regalos y como esta énfasis en las cosas materiales. Entonces, por molestarle y realmente por mamarle gallo, no le di un regalo formal, sino generalmente trabajo con algunos palitos de escoba. Y recorté un palito de escoba por ahí de unos 30, 40 centímetros, que tenía como unas cintas de enmascarar pegadas a él. Y lo metí en una bolsita y le di la bolsita a ella y le dije que este era su regalo de Navidad. Ella lo miró sorprendida y pensé que iba como a reaccionar como si le estuviera mamando gallo y a pedirme el regalo real, pero su reacción fue absolutamente maravillosa y sorprendente para mí y para todos los que estábamos, porque se emocionó mucho y dijo que esa era una varita mágica. Y fue muy sorprendente para mí porque pasó la noche de los regalos, pasó una semana, pasó un mes y la varita mágica empezó a tener como cierta presencia cotidiana en su vida. Entonces ella con la varita mágica transformaba cosas, pero también estaba muy pendiente de la varita mágica, de ponerle nuevas cintas, de decorarla, de ponerla en un lugar en particular. Y esto, pues para mí es fantástico ver cómo un proceso de transformación desde lo simbólico, desde el lenguaje, empezó a transformarlo a todo, porque una varita mágica puede transformar a una persona en sapo, a un mueble en animal, etcétera. Entonces, como todo este proceso que a veces es muy invisible, ¿no? No todos los procesos de transformación son visibles, como sabemos. Hay procesos de transformación invisibles, pero no significa que no sean ciertos. Lo que nombran las palabras a veces es más cierto que lo que podemos ver. Se fue Frey, el micrófono, Frey, tu micrófono. Ay, gracias. Alejo, vemos que estás trabajando con elementos electrónicos, ¿cierto? Desbaratando un parlante. Pero también creo que una pregunta que se la voy a dirigir a Carolina es cómo nosotros podemos relacionarnos y quizá de nuevo transformar la materia o experimentar con materiales orgánicos. Carolina, tú tienes mucha experiencia en eso, cuéntanos un poco. Vimos unos videos tuyos donde incluso creas algunas herramientas de trabajo si de pronto no tenemos. ¿Cómo es tu experiencia en ese sentido? Bueno, pues realmente esas herramientas no las hice yo, ¿cierto? Y muchas de las cosas que pasan en el laboratorio Pigmenta, pues no las creo yo. Pigmenta trabaja fundamentalmente con maestras, ¿cierto? Con equipos que están en atención de la primera infancia y realmente de allí es donde sale todo el insumo y toda esta producción que se puede ver en la página y bueno, que podemos compartir y es como la respuesta a la gran pregunta y una necesidad de materiales en territorio, ¿cierto? Como este material orgánico que tenemos afuera en el solar, en el patio, en el parque, en el humedal, en el bosque, puede realmente convertirse en un insumo para trabajar con procesos de desarrollo gráfico de los niños y las niñas de primera infancia, procesos creativos, juego, bueno, en fin, ¿cierto? Y pues potenciar todos los lenguajes de los niños, que son además infinitos, inmensos, enormes, pero son realmente creados por ellas. ¿Cómo pasa? Yo realmente
busco el material, lo selecciono, trato que el material siempre sea del contexto, que sea cercano, que hable del territorio, ¿cierto? Que genere como un escenario cercano para que estas personas, y en este caso, bueno, las maestras o Lucas o la persona que esté cerca, sienta y empieza a crear relación con su territorio, ¿cierto? Con sus palos, sus semillas, sus pigmentos, sus flores, sus ramas, y de allí también empieza como otro proceso, es distinto, ¿no? Hay una relación afectiva también, hay cosas que se mueven, que van más allá de la materia, ¿sí? Del ejercicio de construcción. Y cuando eso pasa, entonces yo lo dispongo y hago preguntas. Pigmenta es una experiencia, ¿cierto? Y es simplemente yo genero una pregunta y la gente lo que hace es empezar a trabajar y relacionarse con el material desde diversos lenguajes además, porque Pigmenta se ha convertido también en sonoro, ¿cierto? Pigmenta tiene una parte que es sonora, tiene una parte que es gráfica, pura, desde procesos de desarrollo gráfico, desde los bebés, ¿cierto? Hasta los niños de los 6 años, en donde construimos herramientas pensando en cada uno de los procesos. Pensamos mucho en los niños y en las niñas, en realidad nos permitimos entrar en relación al material pensando en los procesos de los niños y las niñas. Y en el caso de Lucas, pues acá en la casa, la cocina es súper importante y siento que es una invitación como para todos, porque el material orgánico nuestro sale realmente en la cocina, ¿cierto? Está después que cocinamos, está en las cáscaras, en los afrechos, en las coladuras, todo esto tiene textura, sabores, y bueno, es una delicia realmente, ¿no? Es una posibilidad deliciosa de entrar en una exploración profunda con el material orgánico. ¿Cómo hacerlo? En la cocina, permitiéndose la cercanía, observando detalladamente, enamorándose, dejándose enamorar por esos materiales que son tan ricos y tan cercanos, ¿no? Fíjate que hay algo muy bello y es que con este material comenzamos también los procesos y sobre todo para ti, Frey, que estás recién en la paternidad, Sí. con estos materiales comenzamos los procesos de alimentación, ¿cierto? Como esa introducción a la alimentación de los niños y las niñas, los comenzamos con esos materiales, porque además no representan toxicidad, ¿cierto? Pero sí son muy atractivos para ellos y hemos comprobado que además enriquecen el proceso motor grueso, el proceso del desarrollo del lenguaje, bueno, hay como una cantidad de cosas, es una riqueza tremenda en el material, ¿no? Ay, sí, gracias por comentarnos, Carolina, y justamente pensando en esto, ¿saben? Estaba pensando en la riqueza de los materiales que tenemos aquí, materiales tecnológicos como los que está trabajando Alejo, materiales orgánicos como los que está trabajando Carolina, que en este momento está experimentando también con los materiales que tiene ella en su cocina. Y Alejandro, ¿tú nos puedes contar algo un poco qué consejo le darías o cómo podrías aconsejar a las personas que nos siguen, cómo podrían iniciar un laboratorio de creación y experimentación con materiales en casa? ¿Qué recomendación les darías, Alejandro? Bueno, yo creo que, pues que hay muchas maneras. Yo creo que la primera está en cómo abrir un poquito la mente, porque a veces nos han enseñado que con mucha inclusive a veces violencia, que las cosas son para lo que son. Y por ejemplo, a muchos niños, estoy seguro que a muchas personas... No pasa nada, a muchas personas se les dijo que los juguetes, por ejemplo, tenían que estar quietos y en buen estado. Entonces muchas personas, tal vez de mi edad o algunas un poco más jóvenes o más viejas, ni siquiera pudieron jugar con sus propios juguetes por temor a que se dañaran, por temor a que alguien los regañara. Entonces esta relación, digámoslo, sagrada con los objetos es lo que menos ayuda a tener un laboratorio, ¿no? Yo creo que el mundo es un lugar asombroso que está presto para que nosotros lo curiosemos, miremos en él.
llama? Y entonces, Creo que era el mío. en ese sentido, eso ahí como está mostrando Caro, hay muchas cosas para observar. Yo creo que la primera cosa para poder hacer un laboratorio, creo yo, es darse la oportunidad de Sí. observar. Si nosotros cogemos un libro, yo creo que también lo mismo que estamos haciendo acá, desbaratando este objeto, que acá Ileana, miren, por ejemplo, ella acabó de descubrir que eso tenía un imán. Miren acá el público, puede, miren, eso ya empieza a aparecer como otro paisaje, ¿no? Pues Ileana acá acabó de descubrir que está un imán, ya ella despertó un interés, una curiosidad. Y a veces simplemente con observar algo, mirar algo, detallar algo, se puede despertar una curiosidad. A veces, por ejemplo, tenemos unos libros, no sé, de Excel, no sé, de programas viejos, que ya no sirven, su información ya no está actualizada, ya no nos sirve hoy en día, y el libro tal vez es uno de los materiales más sagrados, pero ¿qué pasaría si pensáramos en el libro como un material para observar, al que de repente se puede dibujar en una de sus páginas, al que de repente se le puede arrancar una hoja, arrugarla? Hay muchas maneras de crear un material, pero yo creo que uno es como perdiéndole el respeto y como viendo las diferentes posibilidades que hay con los materiales que hay en casa. Vale, Alejo, muchas gracias. Tengo otra pregunta, digamos, antes de que vayamos a las preguntas del público, y es, nosotros en nuestra casa tenemos pues lugares donde quizá podamos, sean más adecuados para la experimentación. Carolina nos mencionaba la cocina, Alejandro nos mencionaba los libros viejos. Yo quisiera preguntarles un poco cuál es el material que ustedes han descubierto y que quisieran de alguna manera invitar a las personas a explorar. Digamos, estamos hablando en general de que todos tenemos materiales en nuestras casas, pero vemos ahí a Sitsi también con diferentes materiales. ¿Quisieran recomendarles alguno en particular? Carolina. Pues es que mi invitación sería a sumergirse, ¿cierto? Uh-huh. En este universo de la materia orgánica, si es que te refieres como a una generalidad, ¿cierto? Sí. Porque pues esto tiene como una cantidad de cosas, pero me parece muy interesante lo que sale de la cocina. Y tú ahorita nos estabas untando algo en la pantalla, cuéntanos qué es. Sí, tengo achote, que es una semilla nuestra de las tierras templadas, digámoslo, y tú vas a, no sé, La Vega, ¿cierto? Pues estos lugares tan bellos, y están los árboles cargados, pero nadie sabe ni qué es, ni para qué sirve. Antes sí se usaba mucho, ¿sí? Mira, es por ejemplo, ¿sí? Mira qué bello que es, y cuando lo abres está esto. Entonces, todo de él es un pretexto de exploración, absolutamente todo, ¿sí? Desde que encuentras la semilla, porque mira, esto tiene sonido, ¿cierto? Esto trabajamos con bebés, ¿sí? Tiene cuando la abres, que viene de esta manera, por ejemplo, acorazonada, completa, tiene un volumen, pero también se puede oprimir, ¿cierto? Es muy agradable, a pesar de que su aspecto no lo sea. Y cuando logras abrirlo, entonces están las semillas del achote, ¿sí? Sí. Adentro es totalmente diferente, hay otros colores, otras texturas, otros matices, ¿cierto? Y ya cuando entonces la logras trabajar, mira cómo queda una pasta. Esto es ancestral, esto lo usaban nuestras culturas indígenas, lo usan todavía en el Amazonas y en muchos, muchos lugares. En la costa cocinan con el chote, es delicioso. Pero entonces abunda, se pierde, porque cuando se seca ya no sirve. Entonces, ¿Y cómo lograste esa pasta? ¿Macerando el interior? O con piedras, choco piedras, le puedo poner aceite, le puedo poner agua, le puedo poner melado de panela. Bueno, hay como una cantidad también de aglutinantes que hemos podido encontrar, tenemos una serie de aglutinantes que también son orgánicos para generar diferentes consistencias en los pigmentos que logramos sacar.
bueno, puede mezclarse con lo que uno quiera, ¿cierto? Pero pues sirve una cosa loca. Además, puedes trabajar en el cuerpo, ¿sabes? Lo puedes untar en el cuerpo, entonces también trabajamos con los niños más pequeños en relación, mira el color tan bello, ¿cierto? Claro. Y pues ya con el aglutinante, dependiendo de cuál le pones, pues entonces se transforma. Mira, acá yo tengo en mi libro de manchas, acá hay como con diferentes cosas, y si es que todo, hay una que es como muy ay, no puedo ponerlo, de acuarela, como muy No, y lo aguada, estamos viendo. Sí, como sí. muy aguada, ¿cierto? Hay otra que tiene glicerina, hay otra que tiene aceite, ¿ya? Otra que tiene Sí. melado. Entonces, pues, es eso, Freddy, es como permitirse la exploración, dejar el miedo. Sabes que cuando hablamos de materiales para los niños, pensamos siempre que protejan su piel, que si se los comen, pues esto es muy seguro, ¿sabes? Y pues ya llevamos un tiempo importante viendo que sí, que no. Entonces yo invitaría a todos a que ahora que cocinen, se inspiren en lo que ven y vayan empezando. ¿Sabes yo qué hago? Yo siempre tengo una hoja en blanco ahí en la cocina Ujú. y voy cocinando y voy manchando, ¿sí? Y cuando voy a la plaza, porque yo recojo material de la plaza, ¿cierto? El material que sobra de la plaza lo recojo. De hecho, Pigmenta nace en las plazas de mercado, es un proyecto que nace en la plaza de mercado el 20 de julio, que adoro con toda mi alma. Y entonces yo veo, a mí me encanta ver los delantales de las señoras, porque están todas las manchas, entonces yo pregunto, oye, ¿esa mancha por qué? Y así voy también registrando, porque es una maravilla, o sea, esto para los niños no tiene límite, ¿sabes? Sí, Y Carolina, yo creo que de lo que nos cuentas hay algo que es muy importante y es llevar registro de la experiencia, ¿no? sí, Experimentar, pero también tener una memoria de esa experimentación, y ese cuaderno que nos presentaste con esas manchas da cuenta de esa revisión sistemática y de ese estudio de las experiencias. Justamente quería preguntarle si, digamos, sería una pregunta: ¿hacia dónde nos dirigimos cuando experimentamos? Porque de pronto podemos pensar como vamos, y a veces puede incluso convertirse en una barrera, pensar en crear una gran obra de arte cuando empezamos a experimentar con materiales. ¿Tú qué crees? ¿Cuál sería tu recomendación, Carolina, para las personas que nos escuchan? bueno, yo nunca pienso que voy a hacer una obra de arte, Uh-huh. de artes, pero Pigmenta es una experiencia y me Sí. gusta verlo así, me gusta que sea cercano porque siempre trabajo con personas en los territorios, es como la gente con la que más trabajo y quiero ser abrazadora con los procesos. Y eh, yo pienso siempre en los niños y las niñas, no pienso en otra cosa. Pienso que los equipos con los que trabajo haciendo las formaciones son el mejor canal para que estas cosas lleguen a los niños y a las niñas y para que sobre todo enriquezcan, den confianza a las maestras, ¿cierto? Para que las fortalezcan. Y sabes que tenemos un problema, digamos que hay una ausencia un poco de materiales en los territorios y de Uh-huh. posibilidades. Y cuando nosotros llegamos al territorio, vamos a las plazas o vamos a los espacios naturales pues, que son tan abundantes y tan generosos, podemos decirle a esas maestras, mira, lo saqué de acá, o sea, salí acá y aquí tiene usted 3 colores de tierra, ¿sí? Entonces, yo siempre pienso en los niños, en las niñas y en sus procesos pedagógicos. Pienso en la necesidad de cada niño, según su momento, según su edad, su contexto, eso es súper clave, porque sí creo que, así como Lucas, que ha tenido preguntas y interacciones importantes, todos los niños de este país tienen las mismas preguntas enormes, todos quieren explorar, todos quieren jugar, todos quieren buscar, ¿cierto? Encontrar y significar, y eso es donde nosotros debemos estar tan atentos, tan pendientes. Entonces, mi motivo, mi intención y mi propósito son los niños y las niñas. Claro, y las experiencias, Carolina. Y ahora
hablando con Alejandro, no sé si tienes como alguna pregunta para Alejandro. Mira lo que Alejandro está haciendo ahí. Está desarrollando una experiencia y la pregunta es, bueno, y Alejandro, ¿cómo vas ahí? ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? ¿Para dónde va? ¿Qué pasa con ese juego? ¿Cuál es la relación entre juego, experiencia, creación? Bueno, yo estoy primero que todo, estoy muy de acuerdo con Carolina. Yo creo que las preguntas sobre los materiales no son exactamente las mismas preguntas sobre el arte. Si bien se parecen y parece que estuvieran pegaditas, por supuesto los artistas estudian los materiales, trabajan con ellos, pero coincido con Caro absolutamente en que la búsqueda es una búsqueda humana, es una búsqueda pedagógica y humana más que pedagógica. Nosotros tenemos inquietudes, curiosidades, tenemos ganas de saber cómo funcionan las cosas, para qué sirven, de dónde salieron. Los niños necesitan saber, necesitan conocer y necesitan como llenar ese mundo que se les presenta. Entonces, yo creo que la pregunta no es tanto el para qué, sino que en la medida en que tú te abres a trabajar con el material mismo te va indicando. A mí me gusta mucho de la carrera de, digamos, de artes plásticas, como un poco dejar el afán sobre el material. Cuando tú realmente estás abierto y dispuesto a la investigación, el material te va dando la forma. Que hay una frase muy bonita que dice, cuando uno está moldeando la arcilla, es realmente la arcilla la que lo está moldeando a uno. Por acá Iliana está también súper inquieta. ¿Qué descubriste? Iliana acaba de ¿Qué suena? descubrir que esto Ya suena. no está sonando. ¿Ah? Y eso es a lo que me refiero. Claro. El material te indica porque estás trabajando con él y él te dice como por dónde, para qué lado. Entonces acá nos dimos cuenta que este material era metálico y lo pusimos acá y ya como que generó una forma, ¿no? Generó algo para poder seguir experimentando, para poder seguir jugando. Y ese juego es justamente el juego creativo, un juego que no va para ningún lugar, el juego que no tiene un propósito de llegar a algo en específico, sino estar aquí en presente, como observando lo que sucede. Ellos ya acá está investigando y metiéndose por todos los huequitos para ver qué encuentra. Yo creo que ese es el propósito, porque a la medida en que el material también le va revelando cosas a uno, también uno se va dando cuenta de eso que le llama la atención, que lo mueve, que lo conmueve, que uno mismo lo transforma. Yo creo que por ahí, por ese lado es la cosa. Sí, encantado y gracias por esa aclaración y ese distanciamiento que nos presentas entre un poco hablar de materiales y ese diálogo que habla de arte, y a veces van paralelos, pero no van tan pegados exactamente. Y Carolina, vimos a Ileana que descubrió ahí con Alejandro un poco la materialidad de lo sonoro, y tú nos contabas un poco a veces una experiencia también de la relación entre lo sonoro y esa exploración que tuvo Lucas cuando empezó a trabajar con algunas experiencias en el laboratorio Pigmenta. Cuéntanos un poco de la materia sonora y cuál es tu relación allí. Pues es que Lucas en realidad es un niño que ha sido un explorador permanente de la materia sonora, ¿cierto? Desde muy chiquito, y Lucas empezó a generar como un vocabulario que no era como estas palabras que se empiezan a entretejer cuando está empezando a hablar, o si me entiendes, como cuando está empezando a entender la formalidad de la palabra, por decirlo de alguna manera, sino que era un tema de musicalidad. Entonces Lucas tenía cosas como, hablaba del sopañole, del saxofondo, del tetorio, y entonces nosotros no sabíamos nunca qué era, y por no entrar como a este tema de, ven, no te entiendo, ¿sí? Sino como ser muy respetuosos con esa construcción que estaba haciendo Lucas, hasta que Lucas hasta la pregunta que detonó como qué era, fue cuando Lucas logró dibujar qué eran esas palabras. Entonces, lo que hicimos fue como tomar todas esas palabras que Lucas iba como inventando dentro de su glosario, y hacer como un pequeño libro en donde Lucas dibujaba esa traducción para nosotros, y así han sido como todas sus exploraciones como sonoras, ha sido con la palabra.
y lo hace todo el tiempo, ¿sí? Ahora es que vamos a cuculear. Cuculear es explorar, por ejemplo. Entonces vamos a ir a cuculear el humedal. Nosotros vivimos al frente del humedal, que ese es nuestro laboratorio, ese es realmente el lugar de meternos con lupa para pigmenta. Y acá en el taller donde estamos es el lugar donde traemos todo y empezamos a hacer pruebas y demás. Entonces, cuculear es eso. Eso le provoca en el material, ¿no? Como una cantidad de palabras, es absolutamente sonoro, musical, que está además, y hago ahí como la cuñita, está muy relacionado a los procesos literarios, que no podemos olvidar eso como una materia también, pero fundamental y maravillosa en los procesos de la primera infancia, y creo que estar todo el tiempo, porque pues yo también trabajo con literatura, estar todo el tiempo ahí, pues también le genera esa posibilidad de la musicalidad de las palabras, lo sonoro de la literatura. Va por ahí el tema de Lucas con la materia sonora y la música, obviamente. No, pues maravilloso. En este encuentro hemos empezado desbaratando con la experiencia de un parlante, nos fuimos al orgánico y ahora terminamos hablando de lo sonoro, pero quisiera abrir un poco las preguntas y un poco que viráramos las preguntas de los seguidores del Facebook Live. Y Eliana Volátil Kitian nos pregunta cuál es la relación, a ver, sería interesante en vivo con nuestros hijos, y nos decía, bueno, ¿cuál es la relación con ciudadanías infantiles? Y nos preguntaba algo de pronto que ustedes conocen muy bien y que quisiera de pronto que nos hablaran, y es la relación con educación, profesores, primera infancia. Miremos bien la pregunta de Eliana Kitian. La pregunta es, espacios para interactuar con niños y niñas. Sería interesante ver en vivo a nuestros hijos, ciudadanías infantiles, nos dice Eliana. Miremos a ver qué otras preguntas nos llegan por aquí, por el Facebook Live. Pero bueno, pues más allá de las preguntas del Facebook Live, Carolina, yo sé que tú conoces muy bien la metodología y toda esta teoría de Reggio Emilia. Y cómo podrías un poco acercarnos o contarnos un poco de la experiencia de Reggio Emilia y tu experiencia con materiales. Yo sé que está un poco difícil la pregunta, la relación con los docentes, de pronto que has tenido y esa experiencia. Pues realmente yo tuve una experiencia muy, muy bella, ¿cierto? Y creo que fue una de los encuentros más bonitos que tuve en la vida, y fue haber trabajado como tallerista o como artista residente con Fundación Carulla, que tiene una inspiración en Reggio Emilia, ¿cierto? Un proceso de aprendizaje maravilloso, repleto de preguntas, ¿cierto? Si algo podría yo aportar, porque pues es que Reggio Emilia es Dios, ¿no? Pero si algo podría yo aportar un poco es que ellos son una inspiración para nosotros, pero yo siento que nosotros tenemos que bueno, conocer y reconocer esas maravillas y esos regalos y ese compartir de esta filosofía, pero que siempre hay que buscar el contexto, Frey. Yo siento que siempre tenemos que volver a nosotros, vernos, aterrizar siempre para que las cosas puedan movilizarnos, ¿cierto? Para que podamos entrar en comprensión y entrar en diálogo, porque ya es un proceso histórico, ¿sabes? Es un proceso histórico importante, una política pública, ya es una cosa muy fuerte. No son recetas, no es un instructivo, es un movimiento del pueblo, de la gente, ¿sí? Es un mandato, por decirlo de alguna manera, de la forma en como yo la entiendo, ¿verdad? Y entonces siento que hay cosas maravillosas como por ejemplo la figura del artista, ¿cierto? Que está relacionado siempre con las maestras, que está como tratando de conectar esos puntos entre pedagogía y arte y expresiones y los lenguajes de los niños. Siento que Loris Malaguzzi pues nos deja pues una enorme cantidad de cosas para leer, para visitar, ¿sí? Para aprender, pero también
para contextualizar, para revisar y obviamente pues los materiales entre ellos son una locura, ¿no? Pero siempre contextualizados, siempre respetuosos, me enamora y me encanta y creo que eso lo aprendí allí y es la relación de escucha profunda, ¿sí? Escuchar con todo, escuchar no solamente con los oídos, sino escuchar con la observación, escuchar con el gusto, escuchar desde la interacción, desde el silencio y la interacción con los niños como observador. Yo creo que lo más importante que nos da Rello es el tema de la dignidad y el respeto y el rol y el conocer al niño y el rol del adulto que le acompaña, que es un adulto respetuoso, que acompaña y que motiva, que provoca, ¿no? Pero que no llena de información, sino que permite y es un facilitador de experiencias significativas. Porque eso podría decir yo de Reggio Emilia. Claro. Alejandro, una pregunta para ti. ¿Crees que hay alguna diferencia o distancia entre la forma de comprensión de los materiales que puede tener un adulto y la forma de comprensión que pueden tener un niño? ¿Y cuál es esa relación de pronto entre lo que estás haciendo ahorita, construcción, destrucción de materiales? No, total, o sea, la diferencia de comprensión es absoluta, porque mientras los niños tienen una visión simbólica, imaginativa, fantástica, los adultos tendemos a... Claro, claro. Los adultos tendemos digamos, a tener una sensación de seguridad, pensando que las cosas son para las que nosotros creemos que son. Y esa sensación de seguridad la transmitimos de muchas maneras, como en el orden de las cosas, en la exploración de las cosas, en las cosas que se tocan, en las que no se tocan, lo que se permite, lo que no se permite. Lo que decía ahorita, dame un momento, mi amor. Lo que decía ahorita Caro es muy cierto que hay que como trabajar también en perderle el miedo a ciertas exploraciones y en dejar que podamos vivir con los niños algunas cosas. Por ejemplo, lo que hablábamos la vez pasada sobre la cocina. Muchas veces se dice que los niños en la cocina... Diana que está haciendo unos alicates ninja. Voy a ayudarle aquí. Listo. Y, por ejemplo, la cocina es uno de esos lugares que muchas personas, muchos adultos podríamos considerar peligrosas para los niños, porque allí está el fuego, allí están los cuchillos que cortan, está el fuego que quema, y todas estas visiones de los adultos sobre la cocina podrían implicar que los niños no habiten la cocina. Y en esto, como para relacionarlo con esto que hablaste ahorita de ciudadanías, que me parece muy importante, es pensar cuál es el lugar de los niños, dónde los niños pueden estar. Y cuando uno piensa que los niños deben estar en un lugar, como nos está pasando ahora en la cuarentena, que los niños deben estar en el colegio, que los niños no deben estar en la calle, nosotros también lo reproducimos en casa, los niños no deberían estar en la cocina, no deberían estar en ciertos lugares, y ese no deberían estar, pues finalmente los va arrinconando en eso que se ha llamado como ese corral de la infancia, ¿no? Ese lugar donde los niños aparentemente están seguros, pero no están descubriendo ni están aprendiendo, no están aprendiendo de lo que hay allí en el mundo. Entonces, creo que es muy importante, por ejemplo, un lugar como la cocina, para que los niños puedan aprender eso, la transformación de los alimentos, de los vegetales, de las frutas, de los procesos de cocción. Todo esto me parece que es absolutamente fundamental y que diferencia la visión de los adultos a la de los niños. Entonces yo creo que allí un poco para el adulto, claro, es más complicado, es más complejo porque implica mayor atención, y ser adulto en estos momentos significa que solo podemos tener la atención en ciertas cosas, pero cuando realmente estamos como en conciencia y en acompañamiento de los niños, la cosa se vuelve más fácil. Es posible como poner atención acá y poner atención acá, porque estamos en un proceso vital, es la vida. Entonces yo puedo estar cocinando con Ileana, por supuesto tengo que poner mucha más atención, no me puedo descuidar. No significa abandonarla esa exploración, sino que exploro con ella, la acompaño, prendo el fuego
con ella, miro de qué color es la cosa antes de prender y después de prender, cómo es que algo se vuelve duro, cómo es que algo se vuelve blandito, pero ella está ahí, hace parte de ese proceso cotidiano de hacer unas arepas, por ejemplo. Ese puede ser un buen momento para una ciudadanía, pero también para un laboratorio. Ay, gracias Alejandro. Y justamente estaba tratando de leer los comentarios que nos están dejando, las preguntas que nos están dejando en el Facebook Live. No logro leerlos todos porque tenemos 136 comentarios, pero Angélica Correal, por ejemplo, nos dice: la enseñanza del arte viene acompañada de la voluntad, del diálogo y escucha. Y nos preguntan también sobre los lenguajes. Ahorita había como una pregunta sobre los lenguajes. Lo que pasa es que en mi computador de verdad no logro como capturar esas preguntas, pero sí quisiera de pronto como llevar la experiencia que tienes tú, Carolina, con relación a los lenguajes en los que un formador o un adulto se relaciona con un niño, y lo hablábamos en sesiones anteriores y tú me comentabas algo que me parecía muy, muy interesante sobre esa relación que tiene que ser muy natural. Cuéntanos un poco cómo puede ser esta relación, pronto, de un artista formador con niños de en primera infancia. Yo creo que voy a hablar por lo que pasó conmigo, ¿cierto? Desde mi experiencia y con absoluto respeto. Yo en algún momento sentí que yo tenía que dejar de pensar que era un artista frente a un niño, ¿cierto? Y tenía que empezar a fijarme en el niño y empezar a relacionarme de una manera horizontal, pensar a la altura en la que me relacionaba, pensar en la conexión visual, por ejemplo, ¿cierto? En el contacto visual con los niños, al hablarles, al proponerles alguna experiencia, ¿sí? Yo siento que las relaciones son mucho más tranquilas, y yo te decía esto, que yo me cuestionaba todavía cuando ya a veces hemos leído cosas y nos hemos informado y todavía pensamos que un niño, que soy artista y tengo que disfrazarme de mariposa para que el niño pueda acceder a trabajar con unas pinturas, ¿cierto? O para tener una experiencia estética alrededor de la danza, la bailarina tiene que maquillarse y salir, no sé, como un ave con sus alas. Siento que no es necesario, que los niños tienen un potencial enorme, justamente sus lenguajes son locos, o sea, esto es una cosa inmensa, ¿sabes? Que no podemos siquiera contarlos, describirlos, porque justamente en esas relaciones que vamos descubriendo los lenguajes y las posibilidades de los niños. Pero creo que son tan potentes, tan poderosos, que pueden tener una experiencia estética con el ballet ¿sabes? En un teatro, y lo pueden disfrutar y pueden maravillarse y asombrarse y observar sin tener que maquillar las experiencias. Siento que hay que ser tranquilos, naturales, las cosas como son, ¿sí? Y presentar a los niños, proponer experiencias. Por ejemplo, en mi caso con el material, pues es como yo busco y busco y busco y propongo y propongo y propongo, y no tengo expectativa de adulto de qué tienen que hacer con eso. Hay un producto final, nunca pienso en un producto final, en una creación final. Pienso siempre en que el proceso es lo bello, lo maravilloso, lo enriquecedor, y es la carne de todo esto, es el proceso. Entonces no tengo expectativa de adulto, ni cuando trabajo con niños, y nunca cuando trabajo con maestras tampoco. Me encanta que ellas puedan tener una experiencia desde la tranquilidad de no tener que entregar nada, sino tener que, justamente lo que te digo, vivir la experiencia. Es una relación desde ahí horizontal, tranquila. Ay, y tus palabras de tranquilidad también me llegan mucho, porque tú hablabas ahorita de mi experiencia como padre, muy reciente, de estas experiencias y de estos sentimientos de tranquilidad, y en este Facebook Live y este nerviosismo que me transforma, pero también me traba un poquito. Entonces, pues sí, son unas palabras que transforman también el corazón. Son las 5:59 y esta conversación puede extenderse
a la experiencia de transformación de materiales. Por ejemplo, quisiéramos saber y seguir experimentando con esos materiales como lo está haciendo Alejandro e Ileana, como lo hiciste tú con la pantalla y como lo hace Sitsi. Algunos de los comentarios nos hablan y nos refieren también a esa experiencia que está teniendo Sitsi ahí en pantalla, que recogió diferentes materiales desde su casa, puso un proyector al fondo y empezó a experimentar. Quisiera dejar estos últimos minutos, unos 5 minuticos más, donde simplemente ustedes nos cuenten o recomienden algo, denle un último mensaje a las personas que nos escuchan, que muchos de ellos son niños, son profesores, artistas formadores. ¿Qué quisieran decirles con relación a su experiencia con materiales y con infancia para estos últimos minutos, Alejo? Yo creo que también aportando, como yendo en línea con lo que dice Caro, con la tranquilidad, yo creo que hay que tomársela suave, pero con constancia. Yo creo que los materiales y la materialidad se van revelando en la medida en que uno esté realmente con mucha escucha, no siendo muy voluntarioso. Siento que a veces ser muy voluntarioso sobre los materiales lo puede obsesionar a uno y como decir, esto me tiene que servir para esta otra cosa. También escuchando los procesos de los niños, pero también escuchando los materiales, hay como enormes ganancias y a veces son cosas absolutamente diminutas las que pueden impulsar procesos, ¿no? A veces descubrir que el agua moja, algo tan sencillo que los adultos nos ufanamos en utilizarlo peyorativamente, ¿no? Como descubrió que el agua moja. Pues es que el agua moja y hay que descubrirlo todos los días porque esos procesos de descubrimiento son los que nos permiten entender y reentender el mundo. A veces descubrir algo obvio puede ser un gran catapultador para un nuevo aprendizaje, para una nueva exploración, para una nueva manera de ser y estar en el mundo. Y darse la oportunidad de uno descubrir que esa persona con la que uno está es también un descubridor, alguien que tiene la fuerza de su curiosidad como una gran vela de su barco, pues es también como un asunto de cohesión, ¿no? Como de estar con los niños, con los jóvenes, como inventores a la par, ¿no? Como constructores del mundo a la par, donde no importa más la visión de uno sobre la visión de otro. Y a veces para nosotros como artistas o como artistas o pedagogos, podemos pensar que nuestras preguntas son más importantes o que nuestras planeaciones son más importantes o que nosotros ya tenemos claro cuáles son los caminos que hay que seguir, pero realmente el camino, tanto el camino pedagógico como el camino artístico, implica que tomemos algunas desviaciones, que derivemos, que nos perdamos y a veces a los adultos nos da mucho miedo perdernos porque sentimos que nuestro poder se quedó ahí como distraído. Entonces yo creo que es como a perderse y a tomarlo con calma. Si estamos atentos, alguna salida aparecerá. Ay, súper, gracias Alejo. Carolina, un mensaje final. Aunque hay preguntas súper interesantes, por ejemplo, ahorita vi que alguien preguntó en el Facebook Live, preguntó cuál es la relación de ustedes como artistas y la materialidad con lo virtual. De pronto en estos dos últimos minutos que nos quedan, a ver si logramos redondear esa pregunta un poco que nos la hicieron. Claro. Eso fue muy duro para mí. ¿Por qué? Porque pues yo trabajo con cosas que recojo en la calle, ¿sabes? Y trabajo con la gente de manera presencial. Y entonces, inclusive veníamos con unos procesos que quedaron quietos porque pues ya no podíamos viajar y demás. Pero entonces me hicieron una invitación que realmente me cambió un poco la perspectiva y la mirada frente a lo virtual también. A esa sensación de frialdad o distancia. Y fue una invitación que me hicieron en Boyacá para hacer un taller con maestras y yo dije como no puede ser y cómo vamos a hacer esto, esto es muy complicado. Pues nada, siento que lo hicimos, logramos sentir que estábamos muy cerca. Sí, ya he hecho varios talleres donde la gente se organiza desde cada lugar, cómo consiguen los materiales. Hablo específicamente desde Pigmenta, ¿sabes? Como el laboratorio. Y hemos logrado hacerlos. También siento que ha sido importante para mí ver que
que es posible el trabajo en equipo, ¿sabes? Que sigue siendo posible generar cosas colectivas, que nos podemos escuchar, que podemos planear cosas juntos y también asombrarnos, también sentirlo, contagiar al otro, ¿sí? Como, mira, prueba eso, es como al lado, como, mira, prueba esto que está acá. Y eso sí fue fantástico para mí. Siento que esta oportunidad que tuve con Boyacá me ayudó a despejar y a despertar frente a estas cosas, como esta satanización un poco que yo personalmente tenía con lo virtual y lo logramos. Siento que se puede, ¿sabes? Es lo mismo, es creatividad, es ser recursivos, es permitirse y es seguir escuchándonos. Siento que además eso es como la clave en todos los procesos que tenemos, es escucha atenta y permitir el otro. Claro, tenemos unos minutos más para ti, Alejo. Lo virtual, la materia de lo virtual, esta experiencia de trabajar como artista desde lo virtual, este encuentro, por ejemplo. Bueno, para mí, por ejemplo, en este periodo de enclaustramiento, de cuarentena, ha sido muy bonito, pues dentro de las muchas cosas difíciles, no quisiera como romantizar ahorita nada y pensar que estamos en un mejor lugar. Sin embargo, en un lugar de descubrimiento con apertura, para mí ha sido muy importante el descubrimiento de la voz de las personas, de escuchar, ¿no? Como todo lo que está sucediendo por radio, por podcast, por encontrar otras maneras de acercarnos. Creo que hay ahí como también muchos terrenos de investigación. Yo creo que cuando uno es artista, ve el mundo como algo que se puede desbaratar constantemente, e inclusive las relaciones sociales también se pueden como deconstruir y reconstruir. Por ejemplo, a mí me está encantando todo esto que pasa aquí con Sitsi, con Marco, como en una relación allí paralela, donde están sucediendo, se ven cosas que son como misteriosas, como un poco esa pérdida del misterio en estas relaciones virtuales, ¿no? Cuando nosotros estamos en una cercanía, siempre hay mucho misterio, mucho doble sentido, muchos sentidos ocultos, velados. Yo creo que eso enriquece mucho las relaciones y la forma como estamos en el mundo y agregarle un poquito de misterio, de ese descubrimiento de cosas que de pronto no son tan obvias, ayuda mucho. Creo que la voz y esta nueva voz y esta nueva imagen que uno está descubriendo en estos trabajos por redes, en este trabajo por internet, también puede incentivar mucho la creatividad. Como pensar que el audio es una materia, que esta luz por la cual vemos estas imágenes también es una materia y que esa materia puede ser transformada, que no son solamente pues hay cabezas parlantes. Creo que en ese sentido hay cosas muy interesantes. Uno mira esta pantalla de Sitsi Marco y es como, wow, como que allá la están pasando bueno. Sí, precisamente. Siendo las 6:08, de verdad, esta conversación con ustedes, yo ya había tenido la oportunidad de conversar con ustedes y por supuesto son personas muy, muy conocedoras. Les agradecemos esta asistencia y este encuentro y haber compartido estos saberes y este conocimiento que ustedes tienen, estas experiencias que ustedes tienen. Y de pronto, como conclusión, es difícil que yo pueda llegar a una conclusión de tantas cosas que ustedes nos comentaron, pero como tú lo dijiste, Alejo, la incertidumbre, de pronto de lo que vemos en la pantalla de Sitsi y Marco, ese misterio, esa invitación a la exploración, quisiera particularmente que esa fuera una de las conclusiones, una invitación a la exploración por parte de las personas que nos siguen, de exploración de materiales, de exploración de sensibilidades desde las casas de cada uno. Muchas gracias, sobre todo Alejandro, Carolina, Sitsi, Marco, por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Frey, gracias por tu rol allí. Súper, tremendo. Y a toda la gente de producción, porque esto es diferente y estamos entrando en unas nuevas relaciones y lo hacen mucho más fácil, hacen sentirlo bien bonito. Así que muchas gracias bueno, por invitarnos y ahí estamos. Ahí estamos. Diana. Mira,
Juliana. Ileana, chao, dile chao a todos los que nos siguen. Chao. Muchas gracias por seguirnos. Y ya no se fue y se quedó viendo cómo funcionaba este instrumento musical. Genial, súper. Chao, Sitsi, chao. Gracias Chao, por tu compañía. Marco. Chao, Chao, gracias. chicos. Gracias a todos. Gracias a todos los que nos vieron. Un abrazo. Besito. Por Gracias. favor, exploren materiales en su casa. Bueno,